Yo sé que el Señor está aquí y no es un sentimiento, no es una emoción, sino más bien es la convicción de lo que la palabra declara, que donde dos o tres estamos reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio nuestro. ¿Por qué no me acompaña poniéndose de pie en esta noche? Vamos a abrir la escritura en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Creo que el Señor ha puesto en mi corazón algo que estoy convencido le va a bendecir, y estoy convencido que va a saciar la necesidad de su alma. Acompáñenme por favor, Mateo 26, versos 36 en adelante. La verdad es de que podríamos leer desde el verso 26, pero lo voy a obviar por cuestiones del tiempo que nos apremia siempre. Pero téngalo en mente porque está hablando de la mesa del Señor, la cena del Señor, y los últimos minutos del Señor Jesucristo con su discipulado. Y habla el verso 36 y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, porque he aquí está cerca el que me entrega. Ahí como está de pie, levante sus manos al Señor y dígale: Señor, no vine aquí a ver el rostro de otras personas. No vine aquí a tener un momento de compartimiento con los hermanos a quienes amo y a quienes respeto, Señor. Vine aquí por ti. Estoy aquí por ti, Señor, porque sé que esto es necesario para mi espíritu, que siempre está dispuesto, pero mi carne se debilita, mi carne se rebela, mi carne se resiste. Hoy, Señor, te rogamos que en tu presencia nuestro espíritu oiga tu voz, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas, y que este momento, Señor, sea trascendental para nuestra existencia misma y para el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Nos has traído aquí a este lugar a cada uno porque tienes un plan y un propósito perfecto y preciso para nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien adoramos, a quien honramos, a quien bendecimos por los siglos, Señor, de los siglos. Amén y amén. Siéntese, mi hermano, en esta noche. Yo le doy gracias a Dios porque la Biblia es un libro, y como libro nos da la capacidad de poner todas nuestras facultades psicológicas en ese libro. Si fuera un video, no tendríamos más chance a la imaginación, sino solamente a los efectos especiales que los productores de películas nos podrían brindar.
Si fuera un audio, pues solamente lo podríamos escuchar y quizás se volviera hasta monótono escuchar siempre la misma voz, el mismo tipo de voz. Pero cuando es un libro tenemos la capacidad de acercarnos con todas nuestras facultades ideológicas, con todas nuestras capacidades emocionales, con todos nuestros sentidos, y poder ser capaces de meternos a la palabra. Yo creo que la palabra viene a nosotros, pero también nosotros tenemos que ir a la palabra. No es lo mismo que Dios envíe su palabra y que nosotros vayamos a su palabra. Esta noche tenemos esa gran bendición. No solamente la palabra de Dios puede venir a nosotros, sino también nosotros podemos ir a su palabra. Y cuando pienso yo en eso, hermano, me imagino qué emocionante ha de haber sido escuchar a Jesucristo predicar. ¿Se imagina usted a Jesús predicando? No sencillamente utilizando un método hermenéutico o un método homilético para predicar, sino aquel que la Biblia declara como el verbo hecho carne, la palabra misma hecha carne, era la palabra misma hablando. Y lo emocionante que pudo haber sido para la gente que le seguía, para esos 12 discípulos que él escogió, para esa gente con la cual el Señor quiso compartir y a quienes llamó el Señor a que primero estuvieran con él, porque no hay un llamado genuino a servir a Dios si primero no es para estar primeramente con él. Yo no creo que Dios haya llamado a nadie a que no esté con él primero. El llamado primeramente es a estar con el Señor y luego a servirle. Pero esta gente que caminaba con Jesús, ¿se imagina usted lo sorprendente que fue para ellos aquella noche que en medio de la tormenta, al calmarse la tormenta, empiezan a ver caminar a Jesús en el mar de Galilea? ¿Se imagina usted lo sorprendente que pudo haber sido el momento ese donde el Señor llega y hace su primera aparición pública en una boda? Curiosamente, se aparece el Señor en una boda, así como se aparecía el Señor en la boda del principio de Génesis, donde el Señor se aparecía a Adán y a Eva y tenía comunión con ellos. Ahora Jesús se aparece en una boda, como que Dios sigue interesado en el tema matrimonial, ¿verdad? Pero ese quizás sea un tema para otra oportunidad. Sin embargo, Jesús hace su aparición pública en una boda, y yo me imagino la cara de la gente cuando el Señor le empezó a decir a los criados que llenaran las tinajas de agua, y que cuando ellos terminaron de llenar las tinajas de agua, milagrosamente el agua se convirtió en vino. Qué importante ha de haber sido ser testigo ocular de esas cosas. ¿Se imagina usted después a los discípulos comentando y ya se imagina usted llenando sus currículums los discípulos y diciendo: yo tenía una empresa de peces, yo era un pescador, tenía un par de barcas, pero tuve el privilegio de andar con él, lo vi caminar sobre el mar. Ese tipo de cosas que se vuelven relevantes en nuestra vida, ese tipo de cosas que las tenemos que poner ahí en nuestras hojas de vida o en nuestros currículums, ¿verdad? Aunque a veces sean ridículums. Los discípulos ponían ese tipo de cosas en sus experiencias de vida. Qué interesante de haber sido estar ahí cuando el Señor les dijo: miren esta multitud, y tiene compasión de la multitud, y el Señor les dice: denle ustedes de comer. Y los discípulos no tenían nada que darles de comer, lo único que querían era que se fueran, porque era una cantidad exagerada de gente, a lo menos 5,000 hombres, pensando que solamente los hombres contaban, y que por cada hombre probablemente había una mujer, y que por cada mujer había un par de muchachitos, y si eran guatemaltecos pues habían 3 o 4. Aproximadamente de 15 a 20,000 personas ahí experimentando el milagro de la multiplicación de los panes. Ahora, ¿se imagina usted qué emocionante de haber sido eso? Porque recordemos que Jesús no conglomera multitudes ni conglomera esta cantidad de miles de personas haciéndose publicidad en una página de internet, saliendo en las vallas o probablemente pagando un tiempo de espacio en televisión. El Señor no utiliza ninguno de estos recursos, sino más bien el testimonio personal de cada uno de aquellos que, escuchando a Jesús, tenían la capacidad y la posibilidad de casi tocar el reino que se había acercado a ellos, y comunicarle a otras personas y decirles: mira, el maestro está entre nosotros, Jesús va a predicar en el monte. El Señor no tiene ningún método de publicidad
ni siquiera tenía tarjetitas personales, no tenía ninguno de estos recursos que hoy en día probablemente están a nuestro alcance. El único recurso era el testimonio de otros. Y ese es el mismo recurso que Dios sigue utilizando hoy, el testimonio de otros, para atraer a los perdidos al camino de la cruz. Ahora, qué interesante de haber sido caminar con el Señor, ver las obras maravillosas que Él hacía, ver los prodigios que Él hacía. De alguna manera agolparse y unirse a aquellos que en aquella mañana decían: bendito, hosana, hosana al que viene en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Señor, hosana al Hijo de Dios. Pero también es bastante confuso ver cómo cuando las personas están en sus puntos altos, todo el mundo quiere estar con ellos, pero cuando te quedas solo, nadie quiere estar contigo. Es impresionante ver cómo Jesucristo, cuando muere en la cruz, es dejado solo en una tumba. Es interesante ver cómo hasta sus 12 mismos discípulos lo abandonan, porque el Señor en este pasaje está llevando a cabo la cena de la Pascua con los discípulos, está dándoles de alguna manera una nueva visión acerca del sacrificio de la Pascua. Les está ahora diciendo: ahora cuando coman el cordero ya no van a recordar a Egipto, sino que me van a recordar a mí. Cuando beban de la copa no se van a recordar de la liberación de Egipto, sino que se van a recordar de la liberación que van a obtener ustedes por lo que estoy a punto de hacer en la cruz del Calvario. Y el Señor, al instituir esto, hermano, que le llamamos nosotros la comunión, la mesa del Señor, la cena del Señor, no estaba solamente cambiándole de rito a una fiesta, ni solamente estaba compartiendo con los discípulos algo que era muy ritual y muy característico y muy significativo para el hebreo, para el judío, sino que estaba dándole de alguna manera una transición al pacto que el Señor habría de instituir en su propia carne y en su propia sangre. A tal punto, hermano, que el Señor está en un ambiente quizás tan íntimo, tan familiar, tan cercano, que el Señor es capaz de comunicarle a los discípulos cuál es el próximo paso de su plan en la tierra. Y el Señor les dice: uno de ustedes me va a entregar. Hermano, mire, y es una de las cosas que a mí me sorprende en realidad, porque ninguno de los 12 discípulos fue capaz de decir: Señor, cualquiera de estos te va a entregar. Yo no. El único fue Pedro, y fue el primero que lo traicionó. La traición de Pedro aparentemente es un tanto más tajante que la traición de Judas. Ahora viene el Señor Jesús y dice: el que moja su pan en mi plato, ese es el que me va a traicionar. Y es interesante cómo cuando nosotros como seres humanos experimentamos traiciones, no nos traiciona la gente lejana. La mayoría de veces que sufrimos traiciones, nos traiciona la gente cercana, el íntimo, el que come de nuestro plato. Porque está diseñado que ese que come de tu plato y te traiciona te haga más fuerte. Está diseñado que ese que te traiciona te haga buscador de Dios cuando aparentemente no deberías de estar buscando. Está diseñado que ese que te traiciona active el proceso que Dios tiene para tu vida. Ahora, el Señor ve que esto se da lugar, ve que Judas ejecuta de alguna manera su traición, sale para entregar al Hijo de Dios, y cuando terminan de celebrar la Pascua, termina el servicio y el Señor Jesús da paso a lo que leímos recientemente. Sale con sus discípulos y se van a un lugar llamado el Getsemaní. Es la hora de la noche, es la hora donde pues aparentemente es la hora del descanso, y Jesús toma ya no a todos sus discípulos, ya no a los 5,000 que estaban siendo alimentados, ya no a los 70 que fueron enviados a hacer la obra del Señor, ya no a los 12, porque incluso hay 9 a los que el Señor les dice: miren, ustedes quédense por ahí donde quieran. Y solamente toma 3. Toma 3. Hermano, es bien escandalosa la
la constante de personas que al final terminan siendo fieles a Dios. Habían 5,000 en aquel monte recibiendo comida. Habían 70 siendo enviados. Estos 12 fueron escogidos. De estos 12, 3 eran llamados, y a estos 3 el Señor les abre su corazón y les dice: estoy afligido hasta la muerte. Eso significa que probablemente la revelación que el Señor tiene no es para todos. Es para aquellos que de alguna manera tienen el material para poder recibir ese tipo de revelación y tienen la capacidad de recibir cierto tipo de revelación. Porque habían 9 con los que el Señor ya no quiso tratar. Habían 9 que se pusieron a descansar. Habían 9 que se recostaron en la hierba. Pero el problema acá es que el Señor viene y le abre su corazón a 3 discípulos: Pedro, Juan y Jacobo. Y les dice el Señor: quédense aquí, oren, oren, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y él va al Señor y dice que pasa un poco más adelante, porque ya el Señor estaba en un ambiente de oración como el que seguramente se está generando ya en medio de nosotros. Porque mira, hermano, yo soy de los que cree que nosotros tenemos la capacidad de criar ambientes para Dios. Tenemos la capacidad de criar ambientes, no de crear, de criar. No es lo mismo crear que criar. Nosotros tenemos la capacidad de criar ambientes para Dios. Aquí, mientras hemos cantado, mientras hemos adorado, mientras nos hemos dado al Señor, mientras le hemos pedido, mientras nos hemos rendido, nos hemos humillado, estamos creando un ambiente para el Señor. La Biblia es bien clara y dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero ¿cómo se genera esa alabanza? Perdóneme, hermano, tal vez yo soy opuesto a lo que otra gente piensa, pero para mí la verdadera alabanza se genera en estos lugares, en el Getsemaní, donde te dejan solo, donde te van a dejar solo. El Hijo de Dios, el autor de la vida, el diseñador de todo lo que existe, de todo lo creado, de todo lo visible, de todo lo invisible, ahora va a ser dejado solo en el Getsemaní. Ahora, yo no sé cómo voy a tomar usted esto, si como buena o como mala noticia, pero si el Hijo de Dios fue dejado solo para ser llevado a un lugar donde habría de ser probado toda situación de su vida, ¿qué nos hace creer que a nosotros no nos puede pasar lo mismo? El problema aquí en realidad es de que aquel maestro de Galilea que congregaba miles de personas ahora no tiene un solo seguidor, porque sus 3 más cercanos discípulos están dormidos. Ni siquiera pudieron velar una hora. Mire qué interesante cómo nosotros tomamos y cómo nosotros vemos el sentido de la vida. Cualquiera de las hermanas puede tomar una hora para hacerse los pies, ¿verdad? Un pedicure, una hora para el pedicure, una hora para ir al salón y arreglarse el pelo. Y siente usted que se va así. Los caballeros, ¿verdad? 90 minutos del deporte más precioso del mundo. Y se nos va así. Vemos un concurso, vemos una pelea, vemos esto y lo otro, y se nos va una hora o más para ver un tipo de atracción de esta clase. Pero cuando hablamos de orar, una hora, ahí es cuando la vida se nos complica. Ahí es cuando tenemos reuniones de oración, hermano, y pasamos, y a los 10, 15 minutos necesitamos ya que alguien pase a hablar, porque la oración se volvió para nosotros algo que nos deja inactivos. No sabemos qué hacer, nos metemos las manos en la bolsa, empezamos a ver para otro lado, no sabemos qué orar, no sabemos qué decir, porque vivimos una vida un tanto inclinada al lado de la diversión y del entretenimiento, en lugar de estar inclinados al lado de la edificación y de la renovación de nuestras vidas y de nuestras mentes. Es aquí donde a los discípulos se les complica, porque no tenían la talla, no tenían quizás la estatura, no tenían de alguna manera la capacidad, o no les había sido dejado permitido por el mismo Dios acompañar a Jesús en los momentos más complicados de su vida. Imagínese usted al mismo Hijo de Dios ministrarse
con sus discípulos y decirles: miren, estoy angustiado hasta la muerte. Y el Evangelio de Marcos lo declara más trágico. Dice la Biblia que el Señor empezó a sudar gotas como de sangre. Y hay un término médico para eso que está pasando con Jesús. Hay una situación de estrés agobiante que está afectando su alma, está afectando su cuerpo mismo, que también nos pasa a nosotros. La enfermedad del siglo hoy se llama estrés. Jesús está llevado a ese lugar, al lugar del estrés, al lugar de la aflicción, al lugar de la presión. Porque, hermano, perdone, la única entidad capacitada y adecuada para saber hasta dónde presionarnos es Dios. Ni usted ni yo tenemos la capacidad de presionar a nuestros hijos, o de presionar a alguien más, o de empujar a alguien más para que madure, para que presione, para que crezca, para que se desarrolle. No podemos hacerlo. Porque Faraón intentó hacer ese tipo de presión cuando Israel aparentemente se estaba multiplicando y quiso presionar al pueblo para tenerlos sojuzgados, y en lugar de presionarlos terminó oprimiéndolos. Hay solamente una letra de diferencia entre la presión y la opresión, y nosotros los hombres no sabemos manejar la diferencia. La mayoría de veces que usted quiere ejercer presión, termina oprimiendo. Y cuando usted empieza a oprimir, empieza a ser un instrumento del enemigo. Porque el diablo es reconocido en la Biblia como el opresor. El único que sabe presionar y presionar adecuadamente es Dios. Por eso cuando nosotros somos llevados por el Señor al Getsemaní, que dicho sea de paso, significa prensa de olivas. Era un lugar precioso, era un jardín hermoso de orquídeas, pero más que todo era un lugar donde habían olivos, árboles centenarios, árboles que daban como fruto una oliva, que para dar exactamente su función y su fruto tenía que ser machacada en su fibra, y su capacidad estaba en el aceite que soltaba esa fibra. Es figura de la unción del Espíritu Santo. Cada vez que usted y yo le pedimos a Dios: Señor, dame de tu unción, eso se interpreta en los cielos como: Señor, presióname. Por eso es que la unción no es contagiosa, mis queridos hermanos. Por eso es de que si ustedes están viendo a un hombre ungido, es porque están conociendo a un hombre afligido. La unción no se pega con que te pongan la mano encima. La unción no se pega con un hombre que haya pasado toda la noche orándole a Dios, mientras que otros están comiendo hamburguesas en la casa y viendo películas con poporopos. La unción no se logra así. La unción es un artículo demasiado caro. La unción es algo demasiado caro. Le toma a la oliva la propia vida poder excretar unción, poder destilar unción. Nosotros vemos en los supermercados las botellas de aceite de oliva y vemos el precio, y no es barato, ¿verdad? Aceite de oliva es caro, pero ¿quién sabe el verdadero precio? La oliva. La oliva. La oliva conoce el verdadero precio del aceite. Si tú quieres unción, lo único que le estás diciendo a Dios es: aplástame. Por eso, hermano, mire, ese es el lugar de la presión. Ese es el lugar donde van a tomar a la oliva, al olivo original. Porque hemos pensado que el olivo original es Israel. No, el olivo original es Cristo. Al olivo verdadero lo van a llevar al Getsemaní y lo van a aplastar. El día que te llevan al Getsemaní, hermano y hermana amada, vas a saber de qué estás hecho. Porque ahí te van a dejar solo. Ahí vas a conocer quiénes te aman y quiénes no. Ahí vas a conocer quiénes están contigo y quiénes no están contigo.
Ahí te vas a dar cuenta también qué clase de corazón tienes, porque o deseas salir del proceso o deseas agradar a Dios. Jesús deseó agradar a Dios y le dijo: Padre, haz que pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad. Hermano, no es huyendo de los procesos como nuestras vidas mejoran. Mire, yo crecí creyendo en Dios, de veras. A mí me enseñaron a creer en Dios. A mí me enseñaron a confiar en Dios. A mí me enseñaron que orando encuentra uno el propósito de las cosas que nos suceden, para entender que Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. A mí me enseñaron eso. A mí me enseñaron que al orar podíamos hacer cambiar de opinión a Dios, porque Moisés lo hizo y lo logró. Pero una de las cosas que he estado aprendiendo ahora es que el verdadero objetivo de la oración no es cambiar a Dios de opinión, es cambiarme a mí. Mientras tú oras, hermano, tu carácter va a cambiar. Mientras tú oras, tus actitudes van a cambiar. Es imposible que tú orando sigas en conflicto con tu esposa o con tus hijos, porque momentos como este están diseñados por Dios para dejarnos completamente solos, para darnos a entender que nuestra relación con Dios no solamente es una relación en comunidad, sino primordialmente es una relación personal con Dios. Ahora, es interesante, hermano, porque Jesús está en la capacidad, después de haber orado, está en la capacidad de recibir al que lo traiciona y recibirlo con un corazón limpio. Yo te puedo preguntar en este momento, y me puedo preguntar a mí mismo, y te puedo preguntar a ti: ¿quién es tu Judas? ¿Quién es tu Judas? Y te garantizo que cada uno de nosotros tiene un Judas en su mente. Tiene alguien que todavía tiene la bolsa de las 20 piezas con las cuales quizás te traicionó, y tú lo tienes en tu mente, pero más que en tu mente, lo tienes en la vesícula biliar. Jesús no lo tenía en la vesícula. Jesús lo tenía en el corazón. Le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Porque cuando te quedas solo y permaneces y permites que Dios haga su voluntad en tu vida, tienes la capacidad de recibir de vuelta a tus Judas y verlos sin rencores, verlos como el instrumento que Dios usó para sacar lo mejor de ti. Hace años leía un libro donde un ministro joven le decía a un ministro viejo: pastor, deme un consejo, estoy entrando al ministerio, ¿qué me aconseja usted con sus 40 años de experiencia en el ministerio? ¿Qué me aconseja usted hacer ahora que voy a entrar al ministerio? Y este pastor viejo le dijo al pastor joven: ten en cuenta lo siguiente, la gente no es tu enemigo. Uy, hermano, ¿cómo nos cuesta entender eso a veces? Saber que hay gente que Dios está utilizando, a unos como vasos de honra y a otros como vasos de deshonra, para hacer de nosotros la voluntad del Señor en nuestra vida. ¿Cómo nos cuesta no tomar partido contra la gente y saber, hermano, que como hombres estamos de alguna manera propensos a que nos use Dios, como Dios usó a Pedro con un mensaje evangelístico que convirtió a 5,000 personas en un solo mensaje, o que lo use diciéndole: Señor, no vayas a la cruz. Y detrás de Pedro estaba el diablo. Una de las calamidades más grandes en nuestra época, hermano, es no saber si lo que estamos haciendo es de Dios o es del diablo. Una de las calamidades más terribles de nuestra vida es saber si lo que está en nuestro corazón es de Dios o es del diablo. Una de las calamidades más terribles de nuestra época es no poder entender si lo que tenemos en nuestra mente nos lo está diciendo Dios o nos lo dijo el diablo. Es como que te llame la señora al celular y tú digas: ¿quién habla? Porque todavía después de varios años de caminar con ella no le reconoces la voz. Te llama el esposo y tú le dices: ¿quién es usted, señor? ¿Con quién desea hablar?
¿Cuántas veces el Señor probablemente ha estado tocando a nuestra vida y le contestamos: ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué deseas? Porque perdimos el uso de escuchar su voz. La mujer del Cantar de los Cantares lo reconocía. Decía: mi amado, Él es señalado entre 10,000. Él es como el manzano entre los árboles, destaca, es destacado. Su voz debería de ser una voz destacada hoy. Hoy tenemos hermano, tanto bombardeo mediático cristiano que nos cuesta entender dónde está la voz de nuestro amado. Nos cuesta discernir dónde está la voz de nuestro amado. Hermano, estos discípulos tenían cargados los ojos de sueño, porque ¿sabe qué? El sueño también se puede convertir en una droga. Usted se duerme para no saber más nada. Usted se duerme para no estar consciente de lo que está pasando. Por eso la Biblia nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y entonces te alumbrará Cristo. Cristo no alumbra a los dormidos. Por eso el Señor les dice a los discípulos: velen y oren. No solamente oren, velen también. Por eso, mire, hermano, qué bendición estar aquí esta noche. Qué bendición es estar aquí esta noche y decirle: Señor, voy a velar. Pero no solamente esta noche. El velar es una actitud del alma, es una condición del corazón. Velar, estar atento, estar de alguna manera prevenido de qué es lo que está pasando y qué es lo que puede suceder con nosotros. Pero mi hermano, mire, me llama la atención porque Jesús, después de que está orando las mismas cosas, no encuentra de alguna manera una estabilidad para su alma. Y vuelve otra vez, y cuando ve otra vez los discípulos una vez más durmiendo. Hermano, qué terrible es cuando la gente con la que tú esperas confiar no cuentas con ellos. Qué difícil. Qué difícil. Qué terrible que cuando tienes una necesidad económica, aquel que fue tu compadre allá, ¿verdad?, ya no te presta, porque prestas y no pagas. Y todo esto está de alguna manera orquestado por Dios, con el único interés de que vengas a Él, porque Él tiene suficientes nombres para cubrir tus necesidades. Él es Jehová tu sanador si estás en enfermedad. Él es Jehová tu proveedor si estás en angustia económica. Él es Jehová tu estandarte si te sientes perdido. Me llamó la atención, hace unos días estaba viendo la prédica de alguien, y este hermano hace un ejercicio bien curioso, hermano. Pone a toda la gente de pie en la iglesia y le dice a todos los hermanos: hermanos, por favor, cierren todos sus ojos. Y mientras la gente está cerrando los ojos, él saca de su bolsillo del saco, saca una brújula y empieza a ver la brújula. Y le dice a la gente: cierren todos sus ojos, todos con los ojos cerrados. Y toda la gente cierra los ojos. Y él les dice: ahora, por favor, no sé si usted sabe dónde es o dónde no es, o adivine o intente decir dónde, pero quiero que todos señalen para el norte. Y unos hermanos señalan para allá, otros señalan para allá, otros señalan para allá, otros señalan para allá, pero él tiene una brújula. Y cuando él les dice a todos: abran los ojos, miren al que está a la par suya, el que está a la par suya le estaba casi apoyando el ojo al que estaba enfrente. Entonces él dice: la palabra de Dios es la brújula. El que no tiene la palabra está perdido. El que no tiene la palabra está perdido. El que no tiene la referencia de la palabra de Dios se encuentra desorientado. Simple y sencillamente, hermano, sin la palabra de Dios estamos perdidos. Simple y sencillamente, si nosotros no tenemos la palabra de Dios como guía de nuestra vida, no tenemos a dónde ir.
Y aunque pensemos la dirección hacia dónde está lo mejor o lo más conveniente, puede que esa dirección esté opuesta a la palabra del Señor. Y me llamó la atención eso, porque hoy más que nunca nosotros experimentamos tiempos donde cualquier camino nos lleva a un lugar que nos agrade y que nos guste. Yo siempre he creído, hermano, la iglesia no es un lugar para venirse a sentir bien. Yo siempre he pensado que la iglesia es un lugar para sentirse mal. La iglesia debería ser un lugar para sentirse incómodo. La iglesia debería ser un lugar para sentirse insatisfecho. La presencia de Dios debería ser un momento y debería ser una experiencia en la cual nos demos cuenta cuánta falta nos hace ser santos como Él es santo. La prédica del evangelio debería ser esa palabra que nos incomoda, esa palabra que incomodaba al fariseo de la época de Jesús, esa palabra que rompía la mentalidad del fariseo, esa palabra que los incomodaba. Porque mire, hermano, hoy nos damos nosotros cuenta, una de las mentalidades más difíciles de romper es la mentalidad religiosa. Hay gente tan religiosa que cuando usted les quiere cambiar la estructura, le dice: no, esta iglesia la abrió mi abuelito, mi bisabuelo, hace 200 años. Aquí leemos el Salmo 23 y ese es el salmo de esta iglesia, y así lo hemos hecho toda la vida, y así somos nosotros. Hermano, el mundo nos lleva a kilómetros de distancia, rompiendo sus mentalidades y rompiendo sus paradigmas, y nosotros estamos tratando de vivir todavía 200 años allá atrás, todavía temerosos de utilizar ciertas cosas con el propósito de que el mensaje del Señor se propague. Ahora, aquí yo veo a un Jesús que es dejado solo. Aquí yo veo a un Señor que, siendo el autor de la vida, el consumador de la fe, alguien que de alguna manera conocía a cabalidad el propósito de Dios, es probado en sus momentos más difíciles. Este es el momento de entregarse. No fue en la cruz del Calvario. Este fue el momento en que Jesús entregó su vida. Este fue el momento en el que el Señor puso a prueba su propia voluntad. Este es el momento donde a ti y a mí nos van a llevar tarde que temprano. El momento donde van a sacar lo que realmente hay dentro de ti. Hablando un tanto más contemporáneo, el momento en que nos van a meter a la olla de presión. Yo no sé cuántas hermanas aquí tienen olla de presión en su casa, pero cuando usted pone frijolitos, una cabecita de ajo, una media cebolla, ¿verdad? Le echa agüita, un poquito de sal. De repente, ahí usted tiene una su bendición y le echa una su costilla de cerdo ahí adentro, ¿verdad? O una pata de res a los frijolitos. Y empieza la ollita a hacer ruido, ¿verdad? ¿Ha sentido usted ese aroma? Lo estoy sintiendo ahorita, me dirá alguien, ¿verdad? Ese es el aroma que provoca la presión en nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros, los que nos estamos salvando, somos olor de vida para vida. Hermano, dice la Biblia que no tengamos por algo despreciable cuando pasemos por pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Oiga lo que el salmista paciente escribe en la Biblia, dice: pacientemente esperen en Jehová. Hermano, esperar en Dios es una cosa terrible. Esperar en Dios es una cosa difícil, porque mire, a veces esperamos aquí en la tierra, y cuando esperamos a la gente nos dice: llego en 10 minutos, llego en 15 minutos. Pero cuando esperas en Dios, Dios no te da direcciones. A mí me encantaría que el Señor me dijera: mira, te vas a ir todo aquí toda la séptima para abajo, más o menos por el mercado, ¿verdad? Agarras la mano izquierda, en el segundo callejón, la tercera casa del lado derecho. Me encantaría que Dios diera esa clase de instrucciones, pero Dios no es así. Dios no es así.
Abraham le dice: camina y te indicaré en el monte donde vas a sacrificar a tu hijo. Y empieza Abraham a caminar. Y aquí viene su hijo, los asnos y los siervos. Y Abraham caminando: ¿dónde será, Padre? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Y viendo los montes. Y de repente ve a lo lejos un monte. Allá es, muchachos, les dice. ¿Cómo supo? ¿Cómo se entera él de que ese es el lugar que Dios tiene destinado para que le ofrezca ahí su hijo? Hermano, simple y sencillamente ejercitando los sentidos espirituales. A veces tu hija te llega con su novio y tú lo ves y dices: no, mija, ese no es. Si tienes los sentidos ejercitados, si ya le viste la llave del carro, aunque sea el hijo de la momia, pero cuando tienes los sentidos ejercitados, es tan distinto. Es tan distinto. Mire, hermano, mire al Cristo glorioso, con los sentidos ejercitados, sabiendo que de alguna manera lo que él tenía que enfrentar era el momento de decidirlo. La unción necesaria para pasar por la cruz, para pasar por el suplicio, por el martirio de ser la ofrenda agradable a Dios, estaba en este momento decidiéndose. Porque, perdón, hermano, no solamente se necesita unción para predicar o para ministrar o para cantar, se necesita la unción del Señor para vivir. A mí me bendicen más los hombres de Dios abajo de los púlpitos que arriba de los púlpitos. Porque hay gente que, hermano, uno quisiera que nunca se bajara del púlpito, porque arriba del púlpito es una gran bendición, pero abajo no. Yo prefiero a los que abajo son una gran bendición. Yo prefiero a esa gente que abajo es más importante que arriba de un púlpito. Jesús tenía esa capacidad. Volvía a sus discípulos, les decía: pero ni una hora han podido. Hermano, yo no entiendo por qué a veces la gente se queja de ciertas incomodidades que pasan en la iglesia. Se quejan de que no hay parqueo, se quejan de esto y lo otro, pero cuando juega la selección van a dejar el carro donde haya lugar. Y se van a solear horas por entrar a un lugar a que la selección pase lo de todas las veces, pierda. Yo no entiendo cómo la gente tiene corazón y tiene mentalidad para ese tipo de cosas. Y para las cosas que nos están llevando hacia la vida eterna, nos cuesta tanto entenderlas y nos cuesta tanto ceder a eso. El Señor, de alguna manera, hermano, este es el momento donde dejando solo, siendo dejado solo, define no solamente lo que habría de hacer Él, sino que lo que habríamos nosotros de recibir. En el Getsemaní te van a aplastar, te van a dejar solo, van a sacar lo mejor de ti. Ay de ti si no oras, porque ese es el lugar de la presión. Aquí no hay gritos, aquí no hay danza, aquí no hay alegría. Si todos los que danzamos estuviéramos ungidos, no habrían enfermos en Guatemala. Si toda la gente que danza o que canta tuviera unción. Mire, ese para mí es el problema con esta generación que nosotros estamos criando. Que para esta generación todo es alabanza. Nunca ha habido una explosión tan multitudinaria de alabanza como la hay ahora. Pero la verdadera alabanza se genera en estos momentos. Los verdaderos testimonios salen de aquí. Los verdaderos anuncios de lo que Dios está haciendo salen de momentos como este. Cuando tú pasas por momentos como este, no importa que al día siguiente te vayan a crucificar, no importa que al día siguiente te vayan a dejar en una tumba, de allí te vas a levantar, porque pasaste por este momento. Hermano, la cruz es importante, vaya si no. La resurrección no digamos, pero aquí donde Cristo da su voluntad y le dice al Padre: que sea tu voluntad y no la mía, es el momento trascendental de la vida de Jesús y es el momento trascendental de tu vida. ¿Quieres que Dios te use? Bueno, te va a aplastar.
Quieres que Dios te use con tus hijos y con tu esposo, Dios te va a tener que aplastar. El Señor va a tener que sacar lo mejor de ti. Y es necesario que a través de la tribulación que pasamos, el Señor se glorifique. El conflicto grande es que nos enseñan a veces, porque lamentablemente hoy nos alimentamos más de medios de comunicación que de nuestras propias iglesias locales. Mire, hermano, yo he entendido con el pasar de los años que no hay frijolitos como los de la casa. No hay frijolitos como los de la casa. El mejor alimento que usted puede comer es el de su casa. Es higiénico, barato y bueno. El problema con la gente que anda comiendo en la calle es que tarde o temprano se enferma. El problema con la gente que depende de un seminario para que le cambien la vida es que de repente se enferma. El problema con la gente que no come bien en su casa es de que anda buscando comida en otros lados y en una de esas va a comer comida contaminada. Prefiera usted la comida de su casa. Prefiera usted la comida de su iglesia local. Mire, usted está aquí por alguna razón. Yo siempre he pensado, ni la casa natural, terrena, la escoge uno, ni la casa espiritual. Me da mucha pena gente que anda escogiendo en qué casa vivir y en qué casa ir a hacer su vida espiritual. Si a mí me hubieran dado a escoger, hermano, mi casa terrenal, yo hubiera escogido nacer con Bill Gates. Lo único que no estaría aquí, se lo garantizo. Pero a usted no le dieron a escoger los papás. O usted dijo, a mí cómo me gustaría, hay una columna que se llama 1 de julio, ¿cómo me gustaría nacer ahí? ¿Cómo me gustaría crecer ahí? ¿Cómo me gustaría que mis papás fueran este señor y esta señora? No nos dan a escoger. Usted vino aquí porque el propósito de Dios con su vida está aquí. Está aquí. Aleluya. Y mire, hermano, David dijo, yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa gente tenía plantados sus pies allí. Y lo que eso significaba era, aquí voy a crecer, aquí voy a echar raíces, aquí voy a dar fruto y a su tiempo, aquí voy a dar sombra. Voy a dar sombra. Mire el grano de trigo que fue dejado solo. Mire la oliva machacada que fue dejada sola en el Getsemaní. Cuando te sientas solo o cuando te sientas sola, dale gracias al Señor porque estás a punto de ver lo que Dios puso adentro de ti. Estás a punto de experimentar lo que Dios depositó dentro de ti. Y estás a punto de ver lo que Dios es capaz de hacer con alguien como tú y con alguien como yo. El proceso puede durar mucho tiempo. El proceso puede ser muy corto. A Jesús le tomó un par de horas. Ya era avanzada la noche. Vio venir a Judas. Judas lo entregó. Y sin embargo, su corazón tenía que ser preparado de tal forma que una de las primeras palabras que Jesús dice en la cruz es la siguiente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, sin falta de perdón no llegamos muy lejos. Si no perdonamos a los que nos ofenden, no vamos a llegar muy lejos. ¿Sabe por qué? Porque la falta de perdón es una herida que sangra. Y donde quiera que vayas, vas dejando detrás de ti un hilo de sangre de tu herida. Y no llegamos lejos si no perdonamos. Jesús perdonó a Judas. Jesús perdonó a Anás, perdonó a Caifás, perdonó a todos los soldados romanos que lo latiguearon. Perdonó a los que le escupieron, perdonó a los que le arrancaron la barba. Perdonó a toda esa gente antes de hacer la obra redentora en el centro mismo de la tierra, donde fue y despojó al diablo y a la muerte de las llaves
y tomó una hueste de cautivos y los exhibió públicamente, llevando cautiva la cautividad. ¿Cree usted que el Señor lo hubiese podido hacer resentido de los que lo habían matado? ¿Cree usted que el Señor hubiese podido hacer esa obra poderosa con dolor, con resentimiento, con amargura, con ira? Alguien dijo: la amargura es un veneno que tú te tomas esperando que el que te hizo daño se muera. Y el apóstol Pablo nos recomienda y nos dice que no se encuentre entre ninguno de vosotros una raíz de amargura. ¿Sabe cuál es el problema de la raíz de amargura, hermano? Que la gente piensa que uno está arraigado a la amargura, y no es eso. A uno lo alimenta la amargura. La raíz alimenta las plantas. Cuando usted es alimentado por la amargura, todo lo que hace o deja de hacer, lo hace o lo deja de hacer por la amargura. Se quiere superar porque está amargado, que otro que usted cree que no merecía se superó más que usted. Se viste como se viste por amargado. Compra lo que compra por amargado, porque tiene una raíz que le alimenta a través de la amargura. Y eso es lo que Pablo dice: que no se encuentre en ninguno de ustedes una raíz de amargura, que no brote una raíz de amargura. El Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque ni siquiera saben lo que están haciendo. Hermano, el centurión que nunca había leído la Torá, el centurión que probablemente no sabía los salmos, el centurión que quizás no sabía ni cómo empezaba Génesis 1:1, dijo cuando vio expirar a Jesús, dijo: en verdad este era Hijo de Dios. La revelación no viene por cuánto lees la Biblia, por cuánto sabes de la Biblia. La revelación te viene porque te encuentras en el momento de la angustia y de la oportunidad, y Dios te abre los cielos y te deja ver su luz por misericordia y por gracia. Si Cristo pasó por este proceso, ¿quién somos tú y yo para no pasar por él? Si Cristo fue dejado solo, ¿por qué te enojas con los líderes cuando no te van a ver? Si Cristo fue dejado solo y fue machacado, ¿por qué te sientes mal cuando probablemente tú vas a pasar por lo mismo y vas a tener la gloria de que saquen dentro de ti lo que el Señor depositó? Porque está escrito que este tesoro fue puesto en vasos de barro para que la gloria no sea de los hombres, sino que sea de Dios. Yo estoy terminando ya esta noche, hermano, y solo quiero hacerle una invitación. Una invitación a, primero que nada, a entender que usted y yo fuimos diseñados por Dios para mostrar su gloria. Primero que nada, nosotros fuimos creados y diseñados para mostrar la gloria de Dios. Jesús sana a un ciego y le preguntan: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Se imagina usted que cada hombre y mujer que pecamos nos nacieran los hijos ciegos? ¿Quién de nosotros tendría hijos videntes? ¿Se imagina eso? Que usted diga: ay, pequé, de plano van a salir mis hijos ciegos. Y eso es lo que estaban tratando de interpretar esa gente. Y Jesús le dice: ni este pecó, ni sus padres. Este nació así, para que el nombre del Hijo de Dios se glorifique en él. Usted podrá estar pensando: es que yo estoy así porque mi mamá, o porque mi papá, o si mi tía me hubiera ayudado, o si aquel pariente que se fue a los Estados Unidos me hubiera llevado con él. Mire, ni eso ni lo otro. Usted está como está para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado en su vida y sea glorificado en mi vida. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Voy a pedirle que con ese sentir en su corazón incline su rostro y nos demos un momento en esta noche para entender que probablemente estamos siendo aplastados, que probablemente estamos siendo machacados, que probablemente han sido años o meses
quizás semanas de dolor, quizás han sido años de soledad, quizás han sido momentos difíciles que usted no ha entendido. Quizás usted ha experimentado el sentimiento de sentirse abandonado por Dios. Yo conozco ese sentimiento. Yo sé lo que se siente pensar como que nadie te oye, aunque no le importas a nadie, como que vas otra vez por más de lo mismo. Y te sientes en una encrucijada donde no sabes qué más hacer. Pero si algo claro ahí en el centro de tus decisiones y en el centro de tu propia vida es cualquier cosa menos dejar al Señor. La vida no está para ser entendida ni para ser interpretada. La vida está para ser vivida y para caminar en ella puestos los ojos en Jesús. La vida está para recibir y para entender que el Señor te regaló vida para que a través de esta vida tú fueras trabajado por sus manos y de ti se saque aceite que en su momento alumbrará a otros, que en su momento encenderá lámparas, no solamente la tuya, sino que alumbrará el camino a otros que pueden estar caminando hoy mismo en oscuridad. Y esos otros pueden ser tus hijos, tu esposa, tu esposo. Hoy ahí donde estás, llevando cargas que nadie ve, sintiendo pesos que nadie entiende que llevas. La gente en tu trabajo te ve igual. Te ve con tu camisa, te ven con tu corbata, con tu lapicero en el bolsillo y no saben la carga que probablemente estás llevando en tus hombros. Pero amada de Dios, amado de Dios, no olvides que el Señor no te dará mayor carga de la que puedes soportar. Porque mientras tú dices que ya no aguantas más, el Señor conoce. Él conoce el estado de sus ovejas y sabe con cuánto más puedes cargar. El problema ahora no es confiar en Dios. El problema ahora es que Dios está confiando en ti. El problema ahora es que Dios te está confiando este momento y este tiempo. Joven, Dios te confió esta época para que en esta época le seas fiel. Los hombres fieles no aparecen de la noche a la mañana. Las mujeres fieles no surgen de la noche a la mañana. Es a través del proceso, es a través del aplastamiento, es a través de la presión que los hombres de Dios y las mujeres de Dios surgen. Yo quiero invitar en esta noche para que, si estás pasando tu Getsemaní, vayas más profundo. Hay una oración que tiene que sobrepasar lo natural. Hay un momento de oración donde quizás esperabas que algo sucediera y no sucede. Ese no es momento de volverse atrás. Es el momento de hacer lo que hizo Jesús. Se apartó aún más y volvió a orar por las mismas cosas. Mi pregunta antes de que vengas al frente es la siguiente: ¿por qué has estado orando? ¿Por qué le has estado pidiendo al Señor? Si no ha pasado, es indicativo de que tienes que seguir orando por eso. El único momento para dejar de orar por lo que le pedimos a Dios es cuando recibimos lo que le pedimos. Y si no has recibido lo que has pedido y eso te está angustiando, es el momento de que vengas al Getsemaní. Pueda que vengas acompañado por un momento, pueda que tengas el apoyo de alguien, pero te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, con el único propósito de que allí mires al Señor, mires al Dios que te sacó,
de la tierra de Egipto, al Dios que se te revelará en la nube de día y en la columna de fuego de noche, al Dios que te ha abierto el mar rojo una y otra vez, al Dios que te va a proveer pan del cielo. ¿Quieres salir de tu lugar y aprovechar esta noche para decirle: Señor, no importa que estés solo? Hay quienes no están solos y se sienten solos. La peor soledad es cuando estás rodeado de mucha gente. Pero sin importar qué clase de soledad estás viviendo, no hay una soledad absoluta. Si tienes a Cristo, no más volverás a estar solo. Solamente ven y deja que Él saque de ti ese aceite. Deja que salga de ti la provisión que te va a permitir esperar el momento en que el amado venga. El problema de las vírgenes fue que no tenían aceite. El problema de las vírgenes imprudentes es de que no pasaron por un momento de soledad. El problema de las vírgenes imprudentes fue que no quisieron de alguna manera aprovechar el momento de la soledad y dejar que Dios sacara de aceite de ellas. Las sensatas, las vírgenes sensatas entendieron que aun y cuando ellas tenían provisión de aceite, esa provisión tenía su tiempo. El tiempo de usar tu aceite viene. El tiempo de utilizar la unción que Dios te va a dar viene. Quizá no es hoy, quizá no es mañana. Quizás estás teniendo en tu mente reflejos, momentos de cómo tu unción ha de ser utilizada, pero el momento de usar tu unción viene. Solamente deja que allí en tu Getsemaní, ahí bajo la presión que vives día a día, quizás cada hora, quizás cada fin de semana, quizás cada momento, deja que en esa presión que vives el aceite fluya. Es un aceite intransferible. Es tu provisión. Es tu provisión. A la viuda le preguntó Elías: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Hoy el Señor te viene a preguntar: ¿qué tienes en tu casa? Aquella mujer dijo: una vasija con un poco de aceite. ¿Cuánto aceite es suficiente? ¿Cuánto aceite necesitas? El que necesitas no es suficiente. Es necesario que el aceite sea puesto en las manos del Señor y que allí sea multiplicado. Hermano, perdone, no trato de ser sensacionalista. Solo sé que hay algunas personas que tienen que pasar. Y no porque estar aquí adelante sea distinto de estar en su lugar. Es que al Getsemaní se va voluntariamente. Es que es sencillo decir: yo no quiero estar solo, y buscarte con quién estar. Y puedes buscar diversión, y puedes buscar entretenimiento, y puedes buscar compañía, algunas adecuadas, otras inadecuadas. Pero esta noche el Señor te está llamando a dar pasos de fe. Yo sé que hay gente que está ahí en su lugar, que sabe en su corazón que debe pasar. E insisto, no porque aquí al frente sea distinto que allá, porque sabes que cuando sales de tu lugar, algo empezó a desatarse en tu corazón.
Nadie de nosotros es más importante que el Señor. Y nunca se puede ser tan importante como para dejar de recibir algo que Dios te quiera dar. Ven a recibir entendimiento. Ven a dejar ir lo que te está hiriendo. Ven a sanar ahora, porque el aceite tiene también esa propiedad: sana heridas. Es combustible para el camino. Es sazón para tu vida. Deja que el Señor ahora haga lo que tiene que hacer en ti. Quédate sola, quédate solo con Él. Y asegúrate de orar por lo mismo: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Padre, que en este lugar sea hecha tu voluntad. Que en cada vida de los que aquí estamos, Señor, que en cada familia aquí representada sea hecha tu voluntad. Que en cada una de nuestras vidas y nuestros hogares y nuestros matrimonios, Señor, sea hecha tu voluntad. Que en el centro de nuestras decisiones sea hecha tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está el Señor. Él es el olivo. Él es el olivo natural. Él es el olivo natural. Él es el olivo que le da vida a los que fuimos ramas silvestres. Él es el olivo que te da capacidad para dar fruto. Y si llevas fruto, serás podado para llevar más fruto. Si estás en la poda, es porque Dios ha permitido y te ha dado la oportunidad de llevar más fruto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lleva su oprobio. Lleva en tu cuerpo las marcas. Lleva en tu corazón las marcas. Lleva en tu corazón las heridas. Fieles son las heridas del que ama. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Toca cada vida en esta noche. Envíanos tu palabra y que tu palabra haga su obra en nuestros corazones. Derrámate, Señor, hoy poderosamente. Míranos, Señor. Míranos con ojos de misericordia. Tócanos hoy, Padre. Sana toda herida. Sana toda amargura de nuestros corazones. Límpianos, Señor, límpianos. Límpianos, Señor. Sana la herida que sangra aún, Padre. Sana, Señor, todo dolor.